Qué alegría, nuevamente un miércoles más, quedan poquitos, nos quedan solo 3 miércoles, solo 30 minutos para dar. Estoy muy contenta, bienvenida a estos 30 minutos para dar, bienvenidos a todos a estos 30 minutos para dar. Gracias, 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 gracias por tanto cariño, por tantos mensajes, por tantas visitas a los videos. Siempre son pocos los espectadores, pero igual me motivan muchísimo porque me escriben luego, lo ven en el momento que pueden, y eso para mí es un regalo muy, muy, muy importante. Hoy vamos a hablar de arbitraje. Este, otro método. Atrás yo les hablé de un continuo, una línea interesante, planteada por un autor que es Christopher Moore, que habla de nada de violencia, absolutamente nada, evitando el conflicto al extremo absoluto. Y yo busqué los métodos pacíficos de resolución de conflicto que él nos llama a reflexionar, que es evitar el conflicto, el diálogo, la negociación. Luego habla de la mediación, la conciliación, el arbitraje y el juicio. Yo decidí, para cerrar con mediación, que es lo que más me gusta, hacer el trabajo inverso, hacer ir para el método pacífico más cercano, más lejos, más, depende de qué punta, pero digamos más lejos de la autodeterminación. Aunque hay una parte de autodeterminación en el Poder Judicial, porque somos nosotros, sociedad, que le entregamos ese poder a un juez para que resuelva. En esa escalera de diferentes métodos de resolución, el, el escalón anterior es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Algunas definiciones las voy a leer, y fundamentalmente por respeto, porque si bien estoy formada en mínimo 4 métodos de resolución de conflicto, el arbitraje lo he leído, lo he estudiado, pero nunca lo he practicado, y nunca tampoco he profundizado académicamente sobre ese método. Entonces quiero ser muy respetuosa y leer los conceptos y luego reflexionarlos con ustedes para no cometer algún error sobre un método muy importante. El arbitraje es un medio alternativo interesante, y ya voy con la primera palabra, alternativo de resolución de conflictos, dirigido por un árbitro o por un tribunal de varios árbitros, elegidos por las partes que hayan sustento en esa voluntad, o sea, el árbitro haya sustento de lo que va a realizar en la voluntad de esas partes que lo han designado, expresado a través de un compromiso arbitral que se conforma a los efectos de decidir sobre la controversia. Punto 1. Método alternativo. Sinceramente, esto me voy a tomar 3 minutos, 4, 5 minutos, porque es importante. Esta idea de alternancia es primero uno, después el otro, después el otro, después el otro. Ha quedado muy grabada en las sociedades, tanto que en la mayoría tenemos como etapa previa, como método previo, como instancia previa, y en muchos casos obligatoriamente, que pasar por uno de estos métodos para después, como alternativa, llegar al proceso judicial. Esto es histórico, pero realmente no debería ser así. No debe ser para ustedes así. La idea que yo les propongo es que ustedes analicen cuál sería el método más adecuado al conflicto que ustedes tienen. Una vez que ustedes hacen un análisis de su conflicto con todas las herramientas que yo les pude dar durante estas entregas, ustedes dicen, ¿por dónde lo puedo resolver mejor? Lo puedo resolver en un diálogo, lo puedo resolver en una negociación, lo puedo resolver en una mediación, en una conciliación, en un arbitraje, que es lo que vamos a hablar ahora, o en un juicio.
Pues son todos métodos pacíficos de resolución de conflicto, porque estos métodos están dentro de un orden social, dentro de la voluntad de las partes, y exceptuando la sentencia judicial, no hay una obligación de concurrir sí o sí. Yo decido cómo resolverlo, todavía tengo decisión de cómo resolverlo. Por eso, si bien ustedes van a encontrar muy seguido la palabra de métodos alternativos de resolución de conflicto, evidentemente esto tiene que ver con que históricamente esto era una alternancia entre uno u otro método. Yo preferiría que ustedes tengan la idea o la posibilidad de hablar de métodos adecuados. ¿Cuál es el más adecuado para el conflicto que yo tengo? Si con todas las herramientas que yo les he entregado, posiblemente ustedes no lo hayan podido deducir o falta información, que los invito a que investiguen, busquen. Hay mucha información en internet, pero si así todo no les queda claro, no están decididos, no saben cuál sería el mejor, concurran a un facilitador, a un gestor de conflictos, a un analista de conflictos, a un coach de conflictos, que me acabo de enterar no hace mucho que existen los coaches de conflictos. Todos estos profesionales que están en las profesiones más tradicionales que ustedes conozcan, como un psicólogo, un coach ontológico, un abogado, un psicopedagogo, este, todos estos profesionales que han trabajado con el conflicto eh, interpersonal, los puede ayudar a ustedes a decidir cuál sería el método más adecuado al conflicto que ustedes tienen. Estábamos en el arbitraje. Punto 1. Es un método adecuado a algún tipo de conflicto, dirigido por un árbitro. Primer punto. El árbitro, este profesional que está trabajando en el conflicto, dirige, determina, impulsa, motiva conversaciones, pero a su vez designa qué de todo lo que está pasando en el conflicto le sirve a él para tomar una determinación. Dirige, casi igual que un juez, pero hay algunas diferencias sustanciales. Por ejemplo, que este árbitro lo eligen las partes que están en el conflicto. Al juez yo no lo elijo, es más, yo tengo que sortear, es tan independiente, tan neutral, tan imparcial, el árbitro también, pero es tan a la justicia en general que yo lo que tengo que hacer es sortear una demanda, una petición, y en un proceso determinado dirán qué juzgado corresponde. Y en ese juzgado habrá un juez que, es más, si tiene alguna relación con alguna de las partes, se tiene que excusar. Y si alguna de las partes considera que puede no ser imparcial, no puede ser justo, hasta lo puede recusar. ¿Por qué? Porque como no saben de antemano quién va a ser, no saben si estas alternativas pueden estar o no. A un árbitro lo eligen las partes. Las dos partes dicen, bueno, che, escúchame, tenemos un problema, pero la verdad que no está bueno esto de que sigamos discutiendo o que no nos pongamos de acuerdo cuando por ahí son muy pocas las diferencias en la discusión. No han llegado en una negociación, en un diálogo a un buen puerto, y necesita que alguien determine algunos puntos que dicen, basta, hasta aquí llegamos, necesitamos una decisión. Ahora, vamos a gastar la plata en un juicio, tasa de justicia, un abogado, otro abogado, demanda, y por ahí el conflicto es muy pequeño y es más el gasto que lo que tienen que resolver. Deciden que van a ir a un árbitro y entre los dos eligen el árbitro. Y esto está expresado en un compromiso arbitral. Y esto es lo más interesante de todo. ¿Por qué? Porque este compromiso arbitral puede ser post inicio del conflicto, pre inicio del conflicto. Hay muchos colegios departamentales de abogados aquí en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo y donde yo trabajo, que ofrecen a todos los abogados que realizan un contrato una cláusula arbitral, poniendo ese árbitro del colegio de abogados a disposición de esa cláusula arbitral, donde las personas que firman el contrato dicen, bueno, che, si tenemos algún problema, el que sea,
antes de ir a juicio, antes de esto, antes de lo otro, antes de judicializar, papá, vamos a ir a este proceso arbitral. Entonces yo puedo comprometerme a ese proceso antes de que pudiera existir un conflicto o después. Pero ¿cuáles son las reglas? Si yo me comprometí a ese proceso arbitral, yo estoy supeditada a la decisión de esa persona. Deposité mi voluntad, las dos partes, su voluntad individual, por decisión propia, lo depositan en una persona. Y esa persona decide, dirige ese procedimiento y dirige la solución del conflicto y dirime y sentencia no, hace un laudo. Las resoluciones de los arbitrajes se llaman laudos. Y este laudo tiene las mismas características que una sentencia. ¿Cuál es la diferencia? Al no tener la firma de un juez, lo que tenemos que hacer es llevarle ese laudo a un juez. El juez no puede modificarlo, no puede, si tiene todas las reglas que dice que debe tener ese laudo, no lo puede tocar. Es más, su función va a ser usar la fuerza pública que tiene atrás para hacerlo cumplir. Entonces, la primera diferencia entre ese laudo arbitral y la sentencia, como dice el doctor Daniel Jaime Igolnikov, el árbitro no tiene espada, no puede imponerlo. Voy a llamar al doctor Igolnikov varias veces durante estos 30 minutos. No tiene espada el árbitro. Si no se cumple o hay algún inconveniente, tiene que irse al juez que sí la tiene, porque él es el que tiene a sus espaldas la fuerza pública para obligar, les guste o no les guste, a cumplirlo. Pero ya tenemos un primer punto donde ya no está en mis manos. Ya, o sea, yo deposité toda mi voluntad en ese árbitro para que ese árbitro lo resuelva conforme a su buen saber y entender, conforme a sus capacidades, conforme a su entrenamiento, resolver sobre este conflicto en particular. Como les dije, lo voy a nombrar varias veces, el doctor Daniel Jaime Igolnikov dice que el árbitro es un juez privado. Yo tengo mi duda sobre esa definición, pero tomémosla. Es como un juez, pero que yo lo elegimos, no es un juez designado por la corte, no es un juez por un por un colegio de magistrados, no, es un juez privado, es un juez elegido por las dos partes. Y él habla de algo muy interesante, que esto yo lo rescato como algo muy favorable en relación al arbitraje. Es un juicio en tiempo real. Yo creo que todos los que me están escuchando alguna vez, si vieron un juicio o alguien les contó de un juicio o estuvieron en un juicio, aún ahora que con toda la tecnología y el tema de online y el tema de las posibilidades que nos brindan los sistemas de tecnología actual, que aceleran los tiempos porque todo está digitalizado, ya no todo es papel y el intercambio es de mails, de domicilios electrónicos, de firmas electrónicas, es todo muy dinámico, muy rápido y a una velocidad, yo no quiero decir el doble, yo creo que 3 o 4 veces más rápido que antes. Así todo, si yo tengo un problema hoy, el resultado no lo tengo hoy. Si yo tengo un problema hoy, el resultado lo voy a tener cuando su señoría, luego de ver todo el procedimiento, la prueba, los testigos, analice, vea peritos y mande un perito y el perito le dé el informe y entre las partes discutan sobre el informe, dentro de 6 meses, un año y hasta 10 años, ha pasado hasta 10 años, no voy a tener la solución de ese conflicto. Buenas tardes, Lucila, Ivonne, Valdés Salas, buenas tardes, Gabriel Tubio, amigos divinos que siempre me siguen. Entonces, lo que dice el doctor Igolnikov es que juicio en tiempo real, o justicia, mejor dicho, justicia en tiempo real, tiene que ver con la idea de que los justiciables, las personas que van a pedir justicia, están frente a ese árbitro, le ponen la prueba en ese momento y como muchos serán 2, 3, 4 reuniones las que sean necesarias para que el árbitro tenga toda la información posible, para que haya un debate
fuerte, lo suficientemente importante para que el árbitro entienda el conflicto, para que el árbitro también pueda entender sobre qué derecho quieren basar sus peticiones, si es que está dentro de alguna norma jurídica, ya que no se pueden salir de estos marcos referenciales que da la norma jurídica un árbitro, y decidir. Por lo tanto, en esto estoy totalmente de acuerdo con el doctor Igolnikov. Es justicia en tiempo real. El problema lo tenemos ahora y lo resolvemos ahora. ¿Es mucho menos costoso que un juicio? Muchísimo menos costoso que un juicio. ¿Es posible de satisfacción? Sí, es muy posible de satisfacción. ¿Es voluntario? Sí, es mucho más voluntario en un procedimiento judicial. Pero tenemos un par de detalles que siempre nos tienen que quedar claros. No es para todos los conflictos. Y nosotros tenemos que tener claro que somos nosotros los que depositamos en el árbitro la idea de la solución. Ahora, si nunca escucharon hablar de arbitraje, que creo que sí, porque es uno de los métodos de resolución de conflictos más antiguos que existen, históricamente. Porque la sociedad, a medida que se fue constituyendo, recuerdan que habíamos hablado la vez anterior, en las entregas anteriores, de cómo tenemos nosotros la idea de sociedad a través del contrato social de Rousseau, el Leviatán, de Hobbes, o cualquiera de las historias que nacen siempre parten de una idea del derecho natural sobre un conflicto social que es necesario regularizar, y ahí nace la sociedad, y para que la sociedad viva en paz, una normativa que es el derecho que lo cubre. Pero hasta que esto llega, hasta que todo esto se constituye, históricamente siempre hubo alguien que tenía que uh, pacificar resolviendo cuestiones de los vecinos. Entonces, la mayoría de las veces era la persona más longeva, más vieja, más grande, más anciana, porque tenía más conocimiento y porque había vivido más y porque todos consideraban que esa persona podía llegar a tener eh, mucha más sabiduría por la experiencia de vida. Entonces se recurría a esa persona a solicitarle un consejo, una idea nueva, una guía como para poder resolver el conflicto. Había ciertos puntos donde esa guía no alcanzaba, donde ese consejo no era suficiente, y las personas, con el respeto que se ganan esas otras, estas personas ancianas que daban esos consejos, deciden decir, ¿por qué no le llevamos a esta persona este conflicto a ver si lo puede resolver? Porque nos dio buenos consejos anteriormente, nos está dando buenos consejos de vida, ha sido guía, pero entre nosotros todavía con esas guías no lo podemos resolver. Entonces, le llevamos al sabio de la aldea nuestro conflicto para que lo resuelva y le depositamos nuestra voluntad en él para que él lo resuelva. Pues bien, ese fue el primer árbitro. Porque en realidad podría haber ayudado a la negociación, pero cuando ya la situación no daba más, tomaba una decisión. No era juez, no estaba todo el sistema legislativo armado. Esos eran los primeros árbitros. Y si creen que históricamente los países no se han desarrollado en el tema del arbitraje, les cuento que en nuestro Código Civil actual está el arbitraje, pero el primer arbitraje que se hizo en nuestro país es del año 1865. Y es un laudo arbitral, o sea, es un modo de arbitraje legislado, porque ya estaba en un código rural. Entonces, ya teníamos esta idea que viene de las sociedades primitivas, de la necesidad de una persona que resuelva por nosotros los conflictos, y no teniendo un marco normativo, o teniendo un marco normativo que no satisface a las dos partes, que el sabio de la aldea, que el señor mayor lo solucione. Esta idea socialmente se ha fundado en muchas, ha estado en todas las sociedades. Nosotros siempre hay un referente al que se le va a hablar de los problemas para que nos ayude. El párroco de la iglesia, el vecino más antiguo del pueblo,
o el maestro, porque era el que más conocimiento tiene. Siempre hubo un referente que ayudaba a las personas a solucionarlo. La, la, la idea que nos tiene que quedar de esto es que existe un instituto muy antiguo y tal vez uno de los primeros anteriores al Poder Judicial, que las partes entregaban su voluntad para que les resuelva un problema. Pero la condición es, si los dos le entregamos a este árbitro para que resuelva el problema, los dos tenemos que estar prestos a aceptar la resolución. Porque esa es la idea, le dejo a otro que lo resuelva para no escalar el conflicto, para no hacerlo más grave, para no tener más problemas del que ya tengo. Eh, si les gustaría revisar dónde tenemos nosotros el arbitraje aquí en la Argentina, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1649, habla. Y es interesante porque lo primero que dice es, hay contrato de arbitraje. O sea, me tengo que poner de acuerdo contrato con otra persona, poner mi voluntad, ponerle fecha cierta, ponerle un objetivo y decidir, ese es el compromiso arbitral, que una persona, entregándole la decisión, decida el conflicto por nosotros. Como les dije, el árbitro no tiene la espada la tiene un juez. Entonces la decisión arbitral, uno podría pensar, y no carece de poder. Muy por el contrario. Una decisión arbitral que no se quiera cumplir, la otra parte se la lleva al juez y la espada la pone el juez. Y de hecho, hay fallos internacionales que dicen que un arbitraje hecho en un país es válido en cualquier otro país. Es interesante esto porque no sucede con las sentencias judiciales de un juez. Si yo tengo una sentencia de un juez, firme, consentida, de cámara, de corte y todo lo demás, y yo la quiero hacer valer en otro país, tiene que pasar por un trámite, si mal no recuerdo creo que era el exequatur, pero tiene que pasar por un trámite en otro país para validar la decisión de ese juez, mientras que un laudo arbitral, con el solo hecho de llevárselo al juez para que lo ejecute el otro juez, si tiene todas las condiciones necesarias que se requieren para ese laudo arbitral, ese compromiso arbitral, que el conflicto sea jurídico, que haya sido resuelto en derecho, es cosa juzgada. Se terminó. Lo que resolvió ese árbitro con la anuencia de las partes, no hay más conflicto. A cumplir se ha dicho. Por lo tanto, no tendrá la espada, pero tiene un peso, tiene una base, un sustento muy poderoso, que nace de las primeras resoluciones arbitrales. Creo que hasta para mi gusto tiene como una fe guardada en sí mismo, un, un aval, un aval que no tienen otros métodos. Por eso un árbitro tiene que tener una ética muy alta, una formación muy, muy buena, de muchos años,